Evangelio de hoy viernes 18 de abril del 2025. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Capítulo 18, versículo 1 al 19 y 42. Cronista. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mas, mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo:
¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio, para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y, acercándose a él, le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo. Porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley. Y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo. Pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal.
en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado, de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino: Este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todos se arrodillan, y se hace una pausa. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó.
Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche. Y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron. Y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente Cedrón, entraron en un huerto, un lugar de reconocimiento, de oración y de entrega total, donde las sombras de la noche se entrelazaban con la angustia del alma, que se disponía a ser consumada por amor, y es en ese espacio sagrado, entre árboles testigos del mayor acto de obediencia, donde comienza la pasión, no como un accidente o una tragedia arrepentida, sino como una decisión libre y consciente del Hijo que sabe que ha llegado su hora, que no rehúye al cáliz sino que lo abraza con la valentía del que ama hasta el extremo. Y en ese instante el Evangelio nos confronta con el misterio insondable de un Dios que se deja apresar por manos humanas, que se entrega sin resistencias, y nos invita a entrar con reverencia en ese camino de dolor que es, al mismo tiempo, el camino de la gloria. En medio de la quietud del huerto, Judas se convierte en la figura oscura de la traición. No simplemente por entregar a Jesús con un beso, sino porque representa ese acto profundo de negar la verdad cuando más brilla. Y mientras se aproxima con una cohorte y servidores armados. El contraste es abismal. Un ejército viene por un hombre desarmado. Como si el poder del amor pudiese sofocarse con espadas. Y sin embargo, Jesús se adelanta y pregunta a quién buscan, mostrando que aún en la oscuridad, Él tiene el control, que su entrega no es resultado de la violencia sino del cumplimiento del plan divino. Y esa pregunta resuena también hoy, como una invitación a revisar a quién buscamos nosotros. Si al Mesías verdadero o a una imagen cómoda y domesticada de Dios. La respuesta de los soldados, a Jesús Nazareno, desencadena una manifestación de divinidad tan potente que cae al suelo. Y esa caída no es solo física, es también espiritual. Pues ante la presencia del Yo Soy, los poderes del mundo no se sostienen. Y sin embargo, Él no aprovecha ese instante para escapar, sino que reafirma su entrega. Intercede por sus discípulos para que no sean arrestados. Y así demuestra que incluso en el dolor, Él protege a los suyos. Porque el buen pastor no huye ante el lobo, sino que se queda, se enfrenta, y se inmola. Y esta actitud interpela nuestra fe. Pues muchas veces ante la persecución, tendemos a huir o a negociar con el mal. Mientras Cristo permanece firme, fiel hasta el final. Pedro, impulsivo como siempre, saca la espada y corta la oreja de Malco. Gesto que aunque nace de la lealtad, está desconectado del verdadero espíritu del Evangelio. Porque la violencia nunca será el camino del reino. Y Jesús lo reprende, sanando al herido como última muestra de misericordia antes de ser llevado. Y con ello nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el amor se mantiene, la sanación es posible. Y que el discípulo debe aprender a confiar.
A discernir los tiempos de Dios. A beber el cáliz que nos es dado. Sabiendo que todo forma parte del misterio salvífico. Y que no hay redención sin cruz. Pero tampoco cruz sin esperanza. Desde el momento de su arresto, Jesús comienza a recorrer un calvario no solo físico, sino espiritual, un camino plagado de injusticias, de mentiras, de interrogatorios viciados, donde la verdad es tergiversada por quienes dicen representarla, y es llevado ante Anás y luego ante Caifás, en una parodia de juicio, que revela más las tinieblas del corazón humano que cualquier crimen cometido. Y mientras es interrogado, no responde con estrategias, sino con la claridad serena de quien nada tiene que ocultar. Y en ese silencio elocuente se desvela la impotencia de los poderosos, que no pueden aceptar que el reino que él anuncia no se rige por sus normas. Porque es un reino que se gesta en la entrega, no en la dominación. Pedro, entre tanto, niega 3 veces conocer a su maestro. Y aunque esto pueda parecer una traición dolorosa, también nos revela el drama de todos los creyentes cuando el miedo nos paraliza. Cuando el seguimiento de Cristo parece demasiado costoso. Y preferimos el anonimato, la tibieza, antes que la fidelidad radical. Pero el canto del gallo no solo marca la caída, sino también la oportunidad de conversión. Porque en esa mirada que Jesús le lanza a Pedro, se encierra toda la misericordia del cielo. Una mirada que no condena, sino que redime. Que no acusa, sino que llama a levantarse. Y eso es lo que Dios sigue haciendo con nosotros cada vez que caemos. Mirarnos con ternura y darnos una nueva oportunidad. Llevado ante Pilato. Jesús entra ahora en la esfera política del poder humano. Y la figura del gobernador romano se convierte en símbolo de todos aquellos que, sabiendo lo que es justo, se lavan las manos. Que prefieren la popularidad antes que la verdad. Y en su diálogo con Jesús, se revela un drama profundo. La ceguera ante la verdad encarnada. Porque Pilato tiene frente a sí a la verdad misma. Y no la reconoce, y pregunta: ¿qué es la verdad? No para buscarla, sino para justificar su indiferencia. Y así queda al descubierto la gran tentación de nuestro tiempo. Relativizarlo todo, poner en duda la existencia de una verdad absoluta. Especialmente cuando esa verdad incomoda. Exige compromiso, y nos saca de nuestras zonas de confort. Jesús, al ser flagelado y coronado de espinas, asume sobre su cuerpo la violencia de la humanidad. Y cada latigazo, cada burla, cada escarnio, no solo desfigura su rostro, sino que revela el horror de un mundo que prefiere destruir al inocente antes que cambiar su corazón. Y la corona de espinas, símbolo de burla, se convierte en símbolo de realeza auténtica. Porque el rey que lleva espinas en lugar de oro es el rey que no domina desde un trono, sino que se arrodilla a lavar los pies. Que muere por los suyos, que no se impone, sino que convence desde la cruz. Y esta paradoja nos confronta. Porque muchas veces seguimos buscando reyes que nos den poder, en lugar del rey que nos pide amar sin condiciones. Jesús, al salir con sus discípulos hacia el huerto que estaba al otro lado del torrente Cedrón, sabía con certeza que la hora definitiva se había acercado. Y lo que para otros podía parecer el inicio del desastre, para él era el cumplimiento de la voluntad divina. El momento en que el amor se haría obediencia hasta el extremo.
en que el Hijo se entregaría libremente para redimir a quienes lo traicionaban. Lo negaban, lo abandonaban. Y aún así eran el objeto de su misericordia insondable. Porque en ese paso silencioso por el huerto comenzaba el tramo final de su vida terrenal. Pero también se abriría la puerta al triunfo sobre el pecado y la muerte. Cuando Judas llega acompañado por la cohorte de soldados, armados y guiados por la oscuridad del egoísmo, Jesús no se oculta ni se acobarda, sino que da un paso al frente. No como alguien atrapado en el destino, sino como quien se ofrece en plena libertad, con dignidad. Con la convicción de que su entrega es el mayor acto de amor jamás concebido. Se adelanta para preguntar con voz serena: ¿a quién buscáis? Y esa pregunta resuena más allá del momento histórico, interpelando a cada corazón que busca a Jesús. Pero muchas veces lo hace con intenciones mezquinas, con corazones divididos, sin entender que hallarlo es dejarse transformar por él. Ante la declaración de Jesús Nazareno, él responde: yo soy, evocando el nombre sagrado que Dios reveló a Moisés, mostrando que él es verdaderamente el Hijo eterno del Padre, el que existe desde siempre. Y ese yo soy tiene un poder tan profundo, que hace retroceder y caer a tierra a los que venían a prenderlo, recordándonos que, aunque se deje apresar, es Señor de cuanto sucede, que su entrega es voluntaria y no impuesta, que ningún poder humano podría detenerlo si él no quisiera dejarse llevar al sacrificio. Porque su misión es amar, y el amor no se impone, se ofrece. El gesto de Pedro, al sacar la espada y cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote, muestra la incomprensión de la lógica de Jesús. Pues el reino que él anuncia no se defiende con armas, sino con la mansedumbre que vence al mundo, con la renuncia que desarma al enemigo, con el perdón que descoloca a quienes solo saben responder con violencia. Y Jesús, con paciencia infinita, corrige a Pedro, recordándole que debe beber el cáliz que el Padre le ha dado. Ese cáliz de dolor que es también copa de salvación para el mundo entero. Jesús es llevado ante Anás, y más tarde ante Caifás, en un juicio lleno de sombras, sin justicia ni verdad, con testigos falsos y corazones cerrados, donde ya se ha decidido su destino antes de escucharlo. Y en medio de esta farsa legal, él permanece en silencio o responde con palabras que no buscan defenderse, sino dar testimonio de la verdad. Porque su misión no es salir ileso, sino revelar al Padre en cada palabra, en cada acto, en cada herida que recibe por amor a la humanidad. Pedro, que había prometido no abandonarlo, termina negándolo 3 veces, cumpliendo la profecía dolorosa. Y ese canto del gallo que suena en la madrugada no es solo un aviso de traición, sino un llamado al arrepentimiento. Una campana de misericordia que despierta al alma dormida. Y Pedro llora amargamente, iniciando un proceso de conversión, que solo será completo cuando el resucitado le pregunte si lo ama, mostrando que incluso la negación puede ser redimida, cuando hay humildad y deseo de volver. Jesús es conducido ante Pilato. Y aquí comienza el diálogo más desconcertante entre el poder humano y la verdad encarnada, donde el gobernador romano, desconcertado por la actitud de aquel prisionero, que no se defiende, pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, sin responder directamente, lleva a Pilato a enfrentarse con su propia confusión.
dejándole claro que su reino no es de este mundo, que no se impone por fuerza, que su autoridad viene de lo alto. Y por eso es incomprensible para quienes solo conocen los esquemas del poder terrestre. Pilato, aunque no se encuentra en Jesús culpa alguna, es incapaz de actuar con justicia por temor al juicio de los hombres. Y termina cediendo ante el clamor manipulador de la multitud, que prefiere liberar a Barrabás, un bandido, antes que a aquel que curó, perdonó, resucitó muertos y anunció el reino del amor. Y en ese intercambio perverso vemos como la humanidad, una y otra vez, prefiere la violencia al amor, la mentira a la verdad, el odio a la misericordia. Y esa elección es la que condena al justo. No un decreto divino, sino la ceguera del corazón humano. Jesús es flagelado, coronado de espinas, vestido con un manto de burla, y cada golpe, cada herida, cada escarnio, es como una respuesta silenciosa a nuestra indiferencia, a nuestras traiciones, a nuestros desprecios por los más pequeños. Y, sin embargo, en medio del sufrimiento, no hay amargura en su mirada, solo compasión, solo entrega. Solo un deseo profundo de que, a través de su pasión, el mundo conozca cuánto nos ama Dios, cuánto está dispuesto a soportar por nuestra redención. Cuando Pilato presenta a Jesús diciendo, «He aquí al hombre», lo muestra desfigurado, humillado, pero sin saberlo. Está presentando la imagen más verdadera de la humanidad redimida, del nuevo Adán que carga con el pecado del mundo, que se deja reducir a nada para que desde esa nada surja la nueva creación. Porque Jesús es el hombre perfecto. No por su poder, sino por su obediencia. Por su amor llevado hasta el extremo. Por su fidelidad inquebrantable al designio del Padre. Jesús carga con la cruz no como un castigo impuesto a un delincuente, sino como el altar en el que ofrecerá su vida por la salvación de todos. Y en ese trayecto doloroso hacia el Calvario, cada paso es una afirmación del amor más fiel. Cada caída es una manifestación de su humanidad abrazada plenamente. Cada mirada a quienes lo rodean es una enseñanza silenciosa. Que el amor verdadero no se retira ni cuando es rechazado, golpeado o ridiculizado, porque su camino no es el del orgullo, sino el de la humildad que transforma todas las cosas. El encuentro con su madre en medio del camino es uno de esos momentos que la narración no describe con detalle, pero que el corazón de todo creyente intuye con fuerza. Porque en esa mirada entre el hijo y la madre se cruzan todos los dolores del mundo, todos los silencios de quienes sufren junto a los que aman. Y María, sin palabras, acompaña el sacrificio de Jesús con la firmeza de su fe, con la ternura de su corazón herido, demostrando que en el camino de la redención no se está solo, sino que el amor de una madre también está presente. Simón de Cirene, que es obligado a cargar la cruz junto a Jesús, representa a cada uno de nosotros cuando, sin buscarlo, nos vemos envueltos en los dolores del otro. Y sin embargo, esa participación involuntaria en la cruz del Señor termina siendo una gracia inmensa. Porque lo que comienza como una carga forzada se convierte en una oportunidad de compartir con Cristo su misión, de experimentar cómo el sufrimiento compartido puede cambiar radicalmente el corazón de quien se abre a esa experiencia. Las mujeres que lloran al ver a Jesús desfallecer no reciben de él una palabra de consuelo sino de advertencia.
No lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y con eso nos muestra que no basta conmovernos por su pasión, sino que debemos abrir los ojos a nuestra propia necesidad de conversión. Porque Él no sufre por sí mismo, sino por nosotros. Y su sufrimiento tiene sentido solo si nos lleva a cambiar de vida. A vivir con la conciencia de que cada pecado nuestro peso añade a su cruz. Cuando llega al lugar de la ejecución, Jesús no se resiste, no lanza reproches. No clama por su inocencia, sino que permite que lo crucifiquen entre dos malhechores, identificándose plenamente con los excluidos, con los que son considerados desechos por la sociedad, para mostrarnos que nadie está fuera del alcance de su amor, que incluso en la muerte más cruel Él está allí para redimir, para abrir caminos de esperanza, para demostrar que su trono es la cruz y su corona las espinas. El gesto de perdón que pronuncia desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la cúspide de su mensaje. Es la proclamación del Evangelio en medio del dolor más atroz. Y con esa frase desarma todas nuestras excusas para no perdonar. Todas nuestras resistencias para amar al enemigo. Porque Él no espera el arrepentimiento de los que lo crucifican, sino que anticipa el perdón, dando el primer paso. Enseñándonos que el amor auténtico no pone condiciones, sino que se adelanta siempre con misericordia. Uno de los ladrones crucificados a su lado reconoce su pecado. Y en un acto de fe extraordinario, confiesa que Jesús es inocente. Y le pide que lo recuerde cuando llegue a su reino. Y esa súplica sencilla, nacida del sufrimiento, recibe una promesa que desborda toda expectativa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque en ese momento Jesús revela que el reino no es solo un futuro lejano, sino una realidad que comienza cuando el alma se abre a la gracia. Y ni la cruz ni la muerte pueden impedir que Dios cumple tu promesa. A los pies de la cruz están su madre, la hermana de su madre, María Magdalena y el discípulo amado. Y allí, en medio de la agonía, Jesús no piensa en sí mismo, sino en ellos, y les da el regalo supremo de una nueva familia. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Estableciendo un vínculo espiritual que trasciende la sangre. Fundando una comunidad de amor que brota del sacrificio. Mostrándonos que en la cruz nace la Iglesia. Como familia de los redimidos por su amor. Jesús, al decir tengo sed, no expresa solo una necesidad física, sino el anhelo profundo de que la humanidad entera le abra su corazón. De que todos se acerquen a la fuente de agua viva que brota de su costado. Porque su sed no es solo de agua, sino de almas, de fe, de comunión, de respuesta, de entrega recíproca. Y esa expresión resume el deseo ardiente de Dios de salvarnos. De tocarnos, de entrar en lo más profundo de nuestras vidas. Cuando dice todo está cumplido, no lo hace como quien se resigna a un fracaso, sino como quien ha llevado a término la misión encomendada. Como el siervo fiel que ha hecho lo que se le pidió. Como el cordero que ha sido inmolado. Y con su sangre ha sellado una nueva y eterna alianza. Y esas palabras deberían resonar en nuestro corazón como el anuncio de una victoria. Como el eco de una obra perfecta. Que ha abierto el cielo para todos los que creen. Luego, inclina la cabeza y entrega el espíritu. No como quien pierde la vida, sino como quien la ofrece libremente.
como quien vuelve al Padre en un acto supremo de obediencia amorosa. Y en ese gesto de inclinación está la semilla de la resurrección. Porque Jesús no muere derrotado, sino entregado, y por eso su muerte es fecunda. Es generadora de vida. Es el comienzo de una nueva historia para toda la humanidad. El soldado que traspasa su costado con una lanza no sabe que está cumpliendo las Escrituras, que de ese costado brotan sangre y agua, signos sacramentales que alimentarán a la Iglesia en cada Eucaristía y en cada bautismo. Y ese corazón abierto es la puerta por donde entramos al misterio de Dios. Porque en Jesús crucificado se revela el amor que no guarda nada para sí, sino que se entrega hasta el extremo, hasta quedar abierto completamente para nosotros. José de Arimatea, discípulo oculto por miedo, da un paso valiente al pedir el cuerpo de Jesús. Y con eso muestra que la cruz es capaz de transformar incluso a los más temerosos. Que cuando uno ha sido tocado por el amor del crucificado, ya no puede seguir escondido. Porque llega un momento en que la fe debe expresarse con gestos concretos, con decisiones firmes, aunque eso implique riesgo. Porque no hay verdadero discipulado sin cruz. Y no hay amor sin valentía. Jesús es sepultado en un sepulcro nuevo. Y con eso se cumple otro signo. Que incluso la tumba será transformada por su presencia. Que la muerte ya no tendrá la última palabra. Porque donde Él descansa, la esperanza florece. Y aunque todo parezca terminado, en realidad está comenzando el tiempo nuevo. El tiempo de la gracia. El tiempo en que el resucitado iluminará nuestras noches con la luz que no se apaga. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.